En la natación, el estilo crawl o estilo libre de natación es el tipo de nado más conocido y el primero que se aprende. Este estilo se remonta muchísimos años atrás, siendo visto por primera vez en una competencia en Londres en 1844. La primera referencia de este estilo de nado se le atribuye a John Arthur Trudger, quien aprendió a nadar de esta forma gracias a los nativos americanos, que años antes le habían ganado con mucha facilidad a los británicos. John Arthur le agregó a este estilo de nado una patada en tijera, que era utilizada por los británicos en el estilo de nado en braza. A este estilo de nado en ese entonces se le llamó Trudger, ya que se popularizó casi de manera inmediata por la velocidad que este estilo les permitía nadar. Tiempo después, este estilo fue mejorado por un profesor de natación australiano llamado Richard Cavill, denominándolo ahora el crawl australiano. No fue sino hasta el año 1950 cuando el nombre fue acortado por la palabra en inglés crawl, que significa gatear. De este modo, la palabra crawl es simplemente una adecuación que se utiliza para la palabra original. El estilo de natación crawl en las competencias tiene varias categorías, siendo estas de 50, 100, 200 y 400 metros, masculinos y femeninos, así como también 800, 1500 y 4x100, 4x200 masculino y femenino. La velocidad que confiere el estilo de natación crawl es lo que ha hecho el favorito de muchas personas, siendo este el más común para practicar. El reglamento oficial de la FINA no habla del estilo crawl propiamente dicho, sino que se refiere al estilo libre como aquel en cuyas pruebas con esa denominación el nadador puede nadar cualquier estilo, es decir, crawl, espalda, braza, mariposa e incluso se podría nadar de perrito. Sin embargo, la FINA matiza que en las pruebas de estilo, tanto individuales como por equipos, el término estilo libre se deberá interpretar como cualquier estilo menos la braza, la espalda o la mariposa. Técnica estilo crawl, acción de brazos, fase acuática o tracción. En la entrada, la mano entra en el agua entre el hombro y la línea media del cerebro del cuerpo. La mano entra más allá de la cabeza y la mano entra con la palma grada parcialmente hacia afuera. La mano entra con el codo alto y algo flexionado y la muñeca se mantiene unos grados flexionados desde la línea del antebrazo. El orden de entrada en el agua es dedos, muñeca, antebrazo, codo y brazo. La palma de la mano mira hacia abajo y afuera para facilitar una entrada limpia del brazo. El agarre es la preparación a la tracción en la que la mano se coloca en mejor posición para una buena propulsión. Se hace en primer lugar con la mano, después con la muñeca y luego con el brazo, como si se estuviese bordeando un barril. La mayoría de la mano es fundamentalmente hacia abajo y el codo más alto que la mano. El tirón es la fase más propulsiva. Durante el tirón se flexiona el brazo hacia casi 90 grados, el tirón se hace hacia atrás y hacia la cadera opuesta a esa mano. La máxima flexión se hace cuando la mano está abajo del hombro, durante el tirón mantener el codo alto. Debemos mantener los dedos cerrados con la palma mirando hacia atrás y la muñeca firme. Debemos traccionar con incremento de la velocidad. El empuje. El brazo comienza su extensión y la dirección de la mano es hacia afuera y hacia arriba, siendo al final hacia afuera, arriba y atrás. La mano alcanza la máxima aceleración y la mano sale del agua con la palma dirigida hacia el muslo. El empuje se efectúa debajo de las caderas. La acción de brazo, que es la fase aérea o recobro, el recobro comienza con la mano está adentro del agua debido al rodillo, el hombro es lo primero que sale del agua, luego y debido a la flexión del brazo sale el codo. A continuación el antebrazo y por último la mano. El recobro del brazo correspondiente al lado que se respira debe realizar la acción cuidando que el nadador mantenga su cabeza girada después de haber realizado la respiración hasta un instante antes de que se produzca la entrada de brazo para eliminar una resistencia al avance adicional. Muchos nadadores efectúan un perfecto recobro con el codo alto por el lado que se respira, acompañado del rodillo, realizando un mal recobro con el brazo contrario. Esto produce una mala tracción del brazo que se encuentra sumergido. Posición del cuerpo. Permitirá al nadador efectuar movimientos propulsivos y así disminuir la resistencia al agua al momento de avanzar. Se debe romper la superficie del agua con la frente, mirando hacia abajo y un poco hacia adelante. Mantener las caderas altas, efectuando giros laterales sobre el eje longitudinal. El rólido. Estos son pequeños giros o rotaciones de las caderas, las cuales nos permitirán alargar la brazada, romper la superficie con el agua y mejorar la velocidad. Esta facilita el recobro con el hombro y el codo alto y permite una tracción profunda y eficiente, así como ayuda a una respiración más fácil.
La respiración. Se debe inhalar por ambos lados, mirando cómo ambas manos entran al agua. Se debe inhalar cuando la mano del lado por el que se inspira completa el empuje. Se debe inhalar por la boca, girando la cara lateralmente y respirar. Mientras se respira, se debe tratar de mantener un ojo y una oreja a la mitad de la boca en el agua. Se debe expirar cuando la cara está sumergida y esto se debe realizar por la nariz. La coordinación. Existen 3 tipos de versiones en el estilo de crawl, las cuales son las siguientes. El ángulo de 90 grados, que es el correcto, el ángulo de 45 grados y ángulo de 135 grados. Los ángulos hacen referencia a la posición en la que están colocados ambos brazos cuando uno entra mientras el otro está haciendo su recorrido. En el ángulo de 90 grados, cuando un brazo entra, el otro va a la mitad del recorrido. En el ángulo de 45 grados, el brazo entra cuando el otro está antes de la mitad del recorrido. Y en el ángulo de 135 grados, el brazo entra cuando el otro brazo ya pasó la mitad del recorrido. Una vez dicho esto, se da a entender que los brazos forman los ángulos ya antes mencionados. Acción de las piernas. La patada debe iniciar desde la cadera, haciendo movimientos de látigo. Las rodillas permanecen casi estiradas. Las piernas deben permanecer cerradas y juntas. Se debe batir continuamente y hacia abajo, girando los tobillos ligeramente hacia adentro. Las piernas se deben flexionar en la parte más alta del batido. La pierna debe estirarse progresivamente hasta alcanzar la máxima extensión en el punto más bajo del batido. Cuando este es hacia abajo, los empeines deben presionar el agua. Los pies deben permanecer en extensión, sueltos y relajados. Es importante tener una buena flexibilidad del tobillo. Los pies se deben mantener ligeramente hacia adentro y próximos, mientras los talones permanecen ligeramente más separados y los pies no deben salir fuera del agua. Bien, por la parte de la biomecánica en este ejercicio, tenemos que el cuerpo debe mantenerse en una posición lo más horizontal posible, por debajo del agua, preferentemente. Para la parte de lo que es la brazada, se realiza con una coordinación de brazos entre la izquierda y la derecha, donde se observan diversas flexiones. Ejemplo, cuando el brazo entra al agua y regresa, es decir, se hace para atrás, para salir del agua y reincorporarse hacia enfrente, ¿ok? Y extensiones cuando el brazo ya sale del agua y se extiende hacia enfrente, rozando el bordecillo del agua unos segundos, ¿ok? Es importante recalcar que el codo debe quedar por encima de la mano al momento de realizar la brazada. Es decir, cuando se hace la flexión de regresar el brazo hacia atrás, el codo debe estar por encima de la mano. ¿Ok? Por la parte del tronco, rota paralelamente al movimiento de la brazada. Esta rotación es ligera, sin un grado de inclinación tan alto. Por la parte inferior de las piernas se encuentran en constante movimiento ondulatorio, es decir, de arriba hacia abajo. Coordinación de ambas piernas. Cuando la pierna derecha, ejemplo, desciende, esta se encuentra lo más extendida posible, manteniendo esa posición horizontal en conjunto con el empeine de la misma pierna. Por el lado contrario, la pierna izquierda, al momento de ascender, realiza una ligera flexión de rodilla, no tan denotada. Y lo más importante es que el pie no va a salir del agua, es decir, va a llegar a su límite alto donde no salga del agua y va a realizar el movimiento de descender, que es el mismo que mencionamos anteriormente con la pierna derecha. Errores más comunes en la brazada. Llevar el codo totalmente extendido en la fase de barrido ascendente. Que la orientación de la palma de la mano sea hacia abajo en la entrada. Es decir, totalmente perpendicular al agua, lo que aumentará la resistencia porque el dorso de la mano empujará hacia adelante. Poner la mano en forma de cuenco, que al introducir la mano en el agua, ésta golpea el agua hacia abajo, lo que originará un movimiento vertical innecesario. Que los dedos de la mano estén abiertos.
realizar el recobro del brazo, la parte aérea de este, totalmente estirado. Que el brazo salga del agua para hacer recobro antes de finalizar la tracción, o sea, a mitad de su recorrido. Errores más comunes en la acción de piernas o durante la patada. Batir pies con el tobillo en ángulo recto. Piernas o pies por encima del agua o demasiado hundidas. Piernas abiertas o muy separadas. Errores más comunes en la coordinación. No efectuar el giro hacia ambos lados hará que nos cueste más avanzar en el agua y será más difícil sacar los brazos para recuperar. Traccionar el brazo para avanzar y girar la cabeza para tomar el aire. Mirar al frente y levantar la cabeza por encima del agua. Esto hará que nuestro avance en el agua ofrezca más resistencia, con la consecuente pérdida de velocidad y mayor esfuerzo. Otro error muy común que cometen muchos de los que aprenden a nadar es que nadan mirando perpendicularmente al fondo. Esta posición de la cabeza no nos permitirá ver hacia dónde vamos. Una buena técnica para mantener la respiración y la posición de la cabeza es mirar la T señalada en el fondo de la piscina. Errores más comunes en la respiración. Girar la cabeza para tomar aire demasiado pronto, es decir, antes de que el brazo contrario la respiración entre al agua. Retener el aire en los pulmones una vez que hemos metido la cabeza al agua y levantar la cara para respirar. Brazos en movimiento. Uno de los brazos debe estar siempre propulsándote y por otro lado, debes evitar el punto muerto del brazo extendido hacia adelante. Trabaja la propulsión de las piernas. Para nadar bien a crawl debes mover las piernas, tanto en posición horizontal como lateral, ya que de esta manera será más sencillo lograr horizontalidad de tu cuerpo. Gira el cuerpo en constancia con sus brazos. Al nadar, tu cuerpo debe girarse al compás de los brazos, es decir, el brazo derecho está fuera del agua, el hombro derecho está fuera también, con lo que el lado opuesto debe estar hundido. Se trata, explicando un modo más gráfico de nadar, en forma de X. Alarga de las brazadas en la medida de lo posible. Si te estiras dentro del agua, tu técnica de crawl mejorará. Intenta nadar coordinado. Cuando un brazo propulsa, el otro debe estar preparándose para empezar su propulsión y viceversa. Cuenta las brazadas para medir tu progresión. Cuando lleves meses de entrenamiento y hayas mejorado tu técnica de nado, podrás cubrir el mismo espacio de agua con menos brazadas y en el mismo tiempo. Ir contando las brazadas es por ello una gran táctica de motivación. En la imagen número 1 podemos observar que el nadador tiene el cuerpo en posición de flecha, con el brazo izquierdo recto y el brazo derecho haciendo un movimiento de brazada. Al tener el cuerpo recto, utiliza los músculos del abdomen y de la espalda baja. En cuestión del brazo, utiliza el bíceps, tríceps y la articulación glenohumeral para hacer el movimiento de brazada. En la imagen 2, observamos que comienza a tener un movimiento de flexión y extensión en las extremidades inferiores, en la articulación coxofemoral. Esto implica un trabajo del grupo muscular que se encuentra en la zona abdominal y las extremidades, predominando el cuádriceps. En la tercera y cuarta imagen, comenzamos a observar el movimiento de brazada y patada. Por lo tanto, los grupos musculares predominantes son los bíceps, tríceps, flexores y extensores de muñeca y cintura escapular por parte de extremidades superiores, y cuádriceps junto con gastrocnemios en extremidades inferiores. Las articulaciones siguen siendo coxofemoral en extremidades inferiores y glenohumeral en extremidades superiores principalmente. En estas 4 primeras imágenes podemos observar que lo que predomina es en el estilo de dorso es la utilización de los grupos musculares en las extremidades del cuerpo. Y aunque algunos músculos del grupo del tronco son utilizados, principalmente se trabajarán con los grupos anteriores dichos. Continuando con la quinta imagen, aquí podemos ver que la articulación radiocarpiana derecha se encuentra en posición neutra, por lo que hay presencia de flexores y extensores de la muñeca. Por otro lado, la articulación radiocarpiana izquierda se encuentra en una semiextensión, por lo que estamos hablando propiamente de los extensores de la muñeca. Ahora pasando a los codos, aquí podemos observar que hay una semiflexión bilateral, y aunque esta está más enfatizada en el brazo izquierdo que en el brazo derecho, en ambos casos predomina el uso del músculo braquiorradial, bíceps y tríceps braquial. Después, en cuanto al tronco, tenemos que hay trabajo de los erectores de la columna y del propio recto abdominal. Posteriormente, en cuanto a la articulación coxofemoral, podemos ver que hay flexión izquierda y extensión derecha, por lo que habrá activación del cuádriceps y de los glúteos e isquiotibiales respectivamente. Y por último, en cuanto a la rodilla y el tobillo, podemos ver la activación del tríceps sural. Después, en la sexta imagen, lo que podemos ver es que hay activación en la parte derecha de los músculos extensores y flexores de la muñeca,
tríceps y deltoides, esto debido a la posición neutra de la muñeca, la extensión del codo y la flexión del hombro. Por otro lado, en cuanto al brazo izquierdo, podemos encontrar a los flexores de la muñeca, al bíceps y al tríceps braquial, al subescapular y al deltoides, por la semiflexión de muñeca, la semiflexión del codo y por la rotación medial y la extensión del hombro. Después, en cuanto al tronco, hay trabajo de erectores de la columna, oblicuos, recto abdominal y el cuadrado lumbar, esto debido a la flexión lateral del tronco y la propia rotación del mismo. En cuanto a la cadera, aquí podemos observar contracción del glúteo y cuádriceps, ya que la cadera está extendida y los muslos también. Y por último, en rodilla y en tobillo se mantiene la activación del tríceps oral por la plantiflexión del nadador. Ahora, en la séptima imagen podemos observar del lado derecho que hay activación del pronador redondo, tríceps y deltoides, esto por la pronación de la muñeca, la extensión del codo y la flexión del hombro. Del lado izquierdo lo que podemos observar es la activación de los flexores de la muñeca, el tríceps y el deltoides, esto por la semiflexión de la muñeca, la extensión del codo y la flexión del hombro. En cuanto al tronco, podemos observar que los erectores de la columna están demasiado contraídos, lo que indica que el nadador se encuentra muy tenso. Ahora, la cadera. Su porción derecha podemos ver que se está activando el músculo cuádriceps. En su porción izquierda son el glúteo y los isquiotibiales. Y por último, en rodilla y en tobillo es el tríceps oral nuevamente, ya que hay una plantiflexión muy evidente. Por último, en la octava imagen podemos ver que del lado izquierdo hay activación de flexores y extensores de muñeca, el tríceps braquial y el deltoides, por la posición neutra de la articulación radiocarpiana, la extensión del codo y la flexión de la articulación glenohumeral. Del lado derecho hay activación del pronador redondo y del flexor de la muñeca, del bíceps y el tríceps braquial, del subescapular y el deltoides. Esto por la supinación de la articulación radiocarpiana, la semiflexión del codo y la rotación medial, así como la flexión de la articulación glenohumeral. En el tronco podemos observar activación de los erectores de la columna, el cuadrado lumbar y los oblicuos, esto por la posición recta del tronco y por la flexión lateral del mismo. Ahora, en cuanto a la articulación coxofemoral, tenemos que del lado derecho hay activación del isquiotibial y el glúteo, mientras del lado izquierdo es el cuádriceps primordialmente. Y por último, en la articulación femorotibial y tibio-peroneo astragalina hay activación del tríceps oral, una vez más gracias a la plantiflexión. En conclusión, este video lo podemos resumir básicamente en que la forma correcta de nadar de crawl implica muchos factores, desde la técnica hasta factores físicos. Bueno, principalmente en este video, más allá de solo analizar la forma en la cual podemos nadar de crawl de una manera correcta y más fácil y suavemente, también analizamos lo que es la parte de biomecánica de un video de la natación. En este video vimos distintos puntos en los cuales está implicado un buen análisis biomecánico. Vimos también la musculatura que está implicada al realizar este ejercicio. Al ser la natación uno de los deportes más complejos, prácticamente están involucrados todos nuestros músculos. Por lo tanto, el análisis es mucho más complejo, pero además nos ayuda a distinguir qué es lo que realmente hace bueno un trabajo de natación.